Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, John. Hola, Y buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, madre maníacos del mundo? Ahí, ahí. Buenas tardes. Bueno, un placer saludaros a los dos, que no os conocía y ha sido esta oportunidad de poder presentar vuestros dos libros a la vez. Es un gran honor para mí poder saludaros en persona porque no os conocía, aunque tengo muchos años de lecturas y de saber cosas vuestras, ¿no? Estamos en la presentación virtual de dos libros con una temática común como son los juguetes de Madelman. El primer libro es el informe Madelman, Industrias Plásticas de Madel, que es el tercer volumen de John Díez. Y presentamos también el último Madelman popular de juguetes con Óscar Tahoces, que es el autor de este singular libro y que completa esta biblioteca dedicada a Madelman que ha ido publicando Diablo Ediciones en su colección de cultura popular. Son libros característicos de esta colección, con escritos con un gran rigor, una gran rigurosidad y con una gran cantidad, en este caso, de fotografías, como iremos comentando ahora a lo largo de la charla. Y lo mejor de todo es que son fotografías preparadas por vosotros, es decir, que no solamente de documentación que habéis conseguido, sino también de, de obras artísticas, que en el caso de Oscar son absolutamente espectaculares. Me he quedado absolutamente fascinado de todo lo que has llegado a hacer, ¿no? Estamos en la presentación de dos libros que tienen esta característica común, que es la industria del juguete en España, en concreto del producto que he conocido como Madelman. En el caso de John, John ha publicado estos tres volúmenes. Él tiene varios trabajos ya publicados, pero en Diablo Ediciones, esta es la tercera, el tercer tomo del informe Madelman y dedicado en este caso, así como los dos primeros eran más dedicados a un catálogo ampliado, detallado de toda la oferta de Madelman. En este caso, desde un punto de vista de historia industrial, yo creo que es absolutamente fascinante. A mí me gusta muchísimo esta arqueología industrial que es tan difícil de conocer la historia de la industria en nuestro país, y en este caso tenemos la oportunidad de que John nos acerca digamos, esta intrahistoria particular de la empresa que comenzó con el nombre de Manufacturas Delgado, de ahí el nombre de Madelman, y que acaba convirtiéndose en Industrias Plásticas Madel. Y este libro es el detalle de cómo estaban organizados, de cómo funcionaban, de cómo era su planta, cómo era su fábrica, cómo eran las máquinas, cómo era la parte comercial, cómo hacían las ventas, cómo tenían que buscar otros proveedores para completar lo que ellos no podían hacer en su propia fábrica, etcétera, etcétera. Es un trabajo de arqueología, realmente arqueología industrial fascinante, en un país que no tiene esta tradición de mantener esta memoria histórica desde un punto de vista industrial, ¿eh? Y por eso hay que felicitar a los aficionados al sector del juguete y a la memoria histórica, digamos, industrial, que tengáis este tipo de iniciativas que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Por otro lado, Oscar realiza su libro dedicado a lo que se conoce como, los aficionados conocen como el último Madelman, o también por el acrónimo MPJ, que es un juguete que es del siglo XXI, que recupera este empuje, digamos, de los Madelman de los años 70, y que en este siglo XXI, durante 2, 3 años, hay una empresa en Valencia que decide sacar este nuevo producto en el mercado, y que Oscar se convierte aquí en un gran abanderado de qué es lo que se llegó a fabricar y vender, y con ello todo lo que representa el catálogo, esta mini historia que supone también la experiencia de esta empresa valenciana en el juguete concreto de Madelman. Hay que decir que los dos libros contienen entrevistas a personas muy próximas a las empresas que fabricaron estos juguetes, y que hay muchísima documentación adicional muy interesante
desde muchos puntos de vista, no solamente gráficos, sino también información asociada a los diferentes productos y al funcionamiento de la propia empresa. Yo he hecho ahora un resumen, pero bueno, tenemos aquí los autores. Quería preguntar a John Díez, ¿qué nos vamos a encontrar con este tercer tomo? ¿Hay algún comentario al principio que dices, bueno, hay cosas que ya he explicado en los anteriores, pero aquí lo repito cuando explicas el origen de la, ¿no? de la palabra Madelman y la idea y tal? ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, pues a ver, el informe Madelman volumen 3 lo que tiene es sobre todo, yo creo que parte como la evolución normal, entiendo, de lo que sería un aficionado a los Madelman, ¿no? Porque lo primero es, pues eso, buscar las piezas que tuviste de pequeño, ir consiguiendo la colección. Entonces, los primeros libros, digamos, te mostraban lo que había, lo que se había comercializado de tal manera que tú puedas buscarlo, ¿vale? Con las variaciones, con extras, bueno, con un montón de cosas. Pero luego, una vez que llegas a ese punto de tener esas cosas o de más o menos haber cumplido tu parte con esas cosas y estar satisfecho, ¿qué es lo que buscas lo siguiente? Pues entiendo que es saber de dónde vienen, cómo se fabricaban, eso, cómo llegaron a producirse, quién tuvo las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de los años he tenido la suerte de que mientras iba haciendo la colección, no solo buscaba las piezas en sí, sino que siempre he buscado toda información extra que pudiera encontrar. Entonces tuve la gran suerte de poder contactar con extrabajadores tanto en la parte de diseño como en la parte de fabricación, como en la parte de diseño de las cajas, etcétera. Entonces tuve la gran suerte de eso, de poder contactar con gente que los hizo, que trabajaba allí día a día para realizar estos juguetes, ¿no? Entonces, claro, tienes esa suerte. Y claro, una vez que llegas a ese punto, para mí por lo menos ya se convierte en una obligación. O sea, te han contado una historia, tienes que contársela al resto de la gente. Entonces, tenemos la suerte de que en este país, pues desde los años 50, 60 hasta los 80 por lo menos, la industria juguetera fue muy potente porque hay muchas cosas que nos quedamos ahí como que siempre los buenos son otros, pero realmente en esa época podemos decir muy claro y muy alto que aquí tuvimos una industria juguetera totalmente impresionante. Tenemos la suerte de haber sido niños en aquella época como para poder disfrutarlas. Y entonces esto es una especie de un homenaje a toda esa gente, porque al final lo que cuenta este libro, para resumir un poco la pregunta, ¿qué es? Pues cómo se fabricaban los juguetes en esa época que te vale para el Madelman, que en mi caso lo he centrado en este tema porque es el que me gusta a mí y el que más conozco, pero realmente se puede extrapolar a las otras empresas jugueteras porque el funcionamiento era similar de cara a cómo fabricaban y cómo distribuían, etcétera. Entonces, pues bueno, pues aquella persona que tenga un poco de interés en el juguete, pues puede ver cómo se fabricaban, cómo se distribuían, cómo funcionaban los temas de ventas, publicidades, cómo hacían los anuncios de televisión, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, yo creo que he procurado lanzar, digamos, caminos de investigación en todos los posibles lados que se me han ocurrido y con toda la información que he podido reunir, pues he llegado a hacer este libro que yo creo que va a hacer las delicias no solo del que le guste el Madelman, que eso seguro, y completa un poco los otros dos libros de la trilogía, pero cualquiera aficionado al juguete, yo creo que tiene aquí un libro muy interesante. Sí, sí. Bueno, yo te digo que no solamente al juguete, es decir, yo creo que este libro es, digamos, yo soy profesor de organización industrial en la universidad y También. este tipo de libros no son muy asiduos, digamos, en las librerías, con lo cual es un tema muy interesante. Tengo que decir que a nivel personal soy un poquito mayor que vosotros, muy poco, pero soy mayor que vosotros y eso quiere decir que soy absolutamente un niño Madelman total. Que lo viví en primera línea, digamos, y siento muchísimo de haber perdido todo mis juguetes de pequeño, los perdí, digamos, los grandes enemigos de los niños, yo creo que son las madres, y bueno, ya vas creciendo y vas haciendo sitio y tal, y bueno, un desastre total en mi caso, pero bueno, la cuestión es que el libro, evidentemente, de John me ha emocionado, los libros de John me han emocionado muchísimo desde un punto de vista nostálgico. Pero el caso de Oscar es diferente, porque el último Madalman no lo conocía. Es decir, para mí es como un gran descubrimiento y la forma en que lo explicas también es muy divulgativa. Se entiende muy bien por qué esta empresa acaba
acaba acogiendo esta iniciativa, ¿no? Y cómo la lleva adelante, qué problemas le van surgiendo y cuál es la oferta final que se acaba produciendo, ¿no? Y te acabas convirtiendo, Óscar, en uno de los grandes expertos en este MPJ, ¿no? PDJ, PDJ. Bueno, es cierto que hablabas antes, decías de arqueología, ¿no? Cuando te referías a los libros de John. Y es verdad, y ayer mismo, antes de ayer, hablaba con John precisamente, decía, ¿cómo es posible que un libro como los de John, que Madelman Vintage nació en el 68, hay mucha información. Bueno, cuando la investigas, ¿no? Y sale con el caso de John, pero en el caso que nos ocupa en mi libro, esto es del 2002, pero me ha sido, la verdad que bastante difícil encontrar información. Y yo le comentaba a John, ¿cómo es posible que digamos, un Madelman moderno, como puede ser este, aunque ya tenga sus veintitantos, sus 20 años, sea tan difícil encontrar la información que yo quería para este libro? La he encontrado, no toda la que quería, pero me ha costado bastante, bastante. Volviendo a lo que es el libro. mm, Hay libros de Madelman, pues tenemos, como vuelvo a repetir, a mentar a John, y tenemos otros de otros autores que han dado su visión particular de lo que ha sido este juguete tan querido por nuestra infancia, ¿no? Pero es verdad que lo que se refiere al Madelman popular de juguetes, al PDJ, los coleccionistas estaban muy, estaba el bando que le gustaba y, digamos, entre comillas, el bando al que no le gustaba, rechazado por una inmensa mayoría porque, claro, se pensaban que iba a tener el Madelman con el que él había jugado, con el que él había crecido. Y han visto que no, que es un muñeco, una figura totalmente distinta, pero claro, es que los cánones que se regían en el 2002, anatómicamente hablando, en figuras de acción, nada tienen que ver ya con el 68. ¿De qué sirve sacar un Madelman nuevo con la misma anatomía de esa figura? No tiene nada que ver, los tiempos avanzan. Entonces, eso al coleccionista vintage le supuso a mi modo de ver, una batalla mental. Decía, esto no es un Madelman. Pero cuando yo les rebato, les digo, tú mírale la espalda a esa figura y pone Madelman. O sea, es un Madelman. Te guste o no, es un Madelman. Y yo lo que quería hacer con este libro es cubrir ese hueco. Mejor dicho, mm, colocarlos en el lugar que yo, a mi juicio, la historia les debe, a los Madelman Popular de Juguetes. Esa ha sido la intención de este libro. Fue como de un parto este libro, más que nada porque ya no se trata de un libro de coleccionismo, que al fin y al cabo es lo que a todos nos gusta, ¿no? Ver las fotos, fotos, fotos. Pero luego, cuando uno es coleccionista, eh, eh, quizás las fotos, lo que es la figura, pasa a un segundo plano. Lo que te interesa realmente es cómo llegas al prototipo de esa figura, cómo surge la idea, cómo se crea, quién diseña esto, quién piensa y le dice, digamos, al director, oye, vamos a hacer este camión de bomberos, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cómo lo hacemos? Esa investigación es lo que a mí, yo creo que a los coleccionistas al fin y al cabo ya es lo que les gusta. Y más o menos, pues este es el libro El último Madelman. Toda la producción de los Madelman Popular de juguetes, desglosado uno a uno y mentamos un poco pues las otras empresas que hubo que sacaron sus figuras apoyadas en este Popular de juguetes, en este maniquí, una vez Popular de juguetes. Más o menos así, a grosso modo, en resumen, sería lo que se trata este libro. Claro, hay que decir que el libro de Oscar, el prólogo lo firma justamente John y me parece como algo muy bonito y muy significativo también de la camaradería que hay entre los coleccionistas, ¿no? Que no sois enemigos, sino que os vais ayudando y prueba de ello también son los agradecimientos, como explicáis que habéis tenido ayudas de diferentes coleccionistas para completar el catálogo de todas las fotos, documentación, etcétera, ¿no? Es que hay una red, digamos, de personas con un espíritu de ayudar y de colaborar en este tipo de documentación, ¿no? Y yo en este aspecto pienso que realmente hay gente muy seria. Quiero decir,
igual que los egiptólogos van estudiando, o los arqueólogos o, bueno, otras ciencias, si quieres, estudian las cosas y se van basando en estudios de otras personas para evolucionar hacia otro punto y así. Aquí en el fondo es algo similar. Quiero decir, yo puedo tener una información, Oscar puede tener otras, pero la unión de las dos nos puede llevar a otro nivel. Entonces, al final, yo siempre he sido de esa opinión, de mostrar las cosas, porque datos que he visto de otras personas con datos que he visto de otro lado me han hecho a mí aprender o seguir otro camino que inicialmente no había conseguido ni siquiera ocurrírseme, ¿no? Entonces, yo creo que es una frase que otro coleccionista, que es el profesor Quatermass, Carlas, cuenta y dice, y a mí me encanta, es: nadie sabe tanto como todos juntos. Una gran frase. Y entonces creo que la he puesto en todos los libros y me parece que es una definición perfecta de cómo tiene que ser, porque es que si no hacemos así las cosas, al final, por supuesto que cada uno tenemos una visión totalmente defendible, pero bueno, pero yo creo que juntos es cuando realmente estamos contando la historia. Entonces, pues en este caso, para mí un honor total que Oscar me pidiera que hiciera el prólogo de su libro, porque en el fondo los dos libros están contando la historia de algo que nos encanta y que creo que, como ha dicho él, ahora mismo siempre los populares de juguetes han sido un poco los olvidados, los que nadie gustaban y tal y cual. Y yo creo que dentro de unos años pasará como pasó con el Madelman. El Madelman en el 80 y algo no lo quería nadie porque se estaban dejando de fabricar, no se vendían, pues había pasado un poco su momento y había otras cosas que se estaban llevando el gato al agua. Y 40 o 50 años después estamos aquí hablando de, oh, esto es una obra de arte, ¿no? Entonces, yo creo que a Popular de Juguetes le va a pasar lo mismo. Lo que pasa que, bueno, pues con 20 añitos es un... le acaba de Un salir bebé. barba, le acaba de salir barba y ahora necesitará un tiempo más para que realmente se convierta en lo Le que es. sacan canas. Y yo estoy muy orgulloso de que Oscar lo haya visto con tiempo como para que eso quede... Porque fíjate, él con 20 años le ha costado encontrar información, imagínate con 50, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos, súper contentos y yo creo que es primordial que entre todos nos ayudemos para avanzar, porque si no, al final, pues sí que estaremos contando historias, pero siempre van a ser partes de la historia. Y Así aún que así, todos hay juntos también, hay seguramente. una diferencia importante porque a Oscar le pilla con una cierta edad, porque hay una cosa que me sorprende de tu libro, que comentas al principio, dices que te comprabas dos ejemplares. Por uno lo dejabas en la caja y el otro podías, digamos, jugar con él, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y quiero decir que eso también es una forma de ser previsor de cara al futuro, ¿no? Si hablaras contigo mismo en el pasado, dirías, hostia, gracias por lo que hiciste, ¿no? Claro, pero esto viene de un bagaje ya de haber jugado previamente con los Madelman Vintage, que realmente Claro, son mis preferidos, ¿no? Yo soy claro. Madelmaníaco de pura cepa. ¿Por qué te digo esto? Porque yo cuando era niño a mí me regalaban el Madelman y lo primero que hacía, vamos, la caja no duraba cero coma. Yo lo que quería Claro, era jugar con el muñeco. sí. Pero cuando pasas esa frontera que realmente no sabes cuándo es de dejar de ser niño a ser coleccionista, es cuando empiezas ya a la mentalidad, hostis, si hubiera este para jugar, si hubiera tenido otro en caja luego para tenerlo, para preservarlo. Entonces, ese bagaje me sirve para que cuando en el 2002 sale Popular de Juguetes, yo en el primer momento ya sé que según vayan saliendo me voy a comprar dos. No me compré la colección entera, la fui comprando según salía. Entonces, el desembolso pues realmente es mínimo, ¿no? Entonces, compras este modelo hoy suelto, o sea, compras dos cajas. Uno lo tienes para manosear, para fotografiar, que realmente es la manera en la que yo juego con ellos, y otro para tener en caja. Entonces, contestando a tu pregunta, esa es la razón por la que yo compro dos. Porque de pequeño, cuando crecí y di ese paso a coleccionista, dije, qué rabia no haber tenido en su día dos. Sí, sí, pues es que hay un tema que antes Oscar lo ha comentado también, que es que en el caso del PDJ quedaba raro saber exactamente quién era el público objetivo, ¿no? Porque no sabíamos si el público objetivo eran los padres o los hijos. A mí me pilló con mis hijos que no habían nacido todavía y me dejó huérfano de muñequitos. Sí, eso es complicado porque yo, por ejemplo, también en su día compré algunos de los de Popular de Juguetes para mis sobrinos y así, y, y realmente esa duda yo creo que todavía la tengo hoy en día, ¿eh? Realmente si ese producto era para mí o era para ellos, porque realmente yo sí los veía como, ah, qué chulo, qué tal,
Y ellos, pues bueno, lo tenían un ratito y pasaban a otra cosa. Al final yo creo que los tiempos han cambiado y por eso quizás no tenemos la fortuna de que haya todavía en el mercado este tipo de cosas, pues porque precisamente pues los tiempos han cambiado y es difícil que a un niño le convenzas para estar horas y horas como podíamos estar nosotros. Es que yo, eso no sé si se va a repetir otra vez, porque ahora, claro, el móvil te da unos feedback inmediatos, en plan, eso, Inmediato. pastillita de premio, pum, un segundo, y otra, y es así todo el rato. Entonces, claro, el Madelman era en plan, pues oye, tengo uno y estoy aquí toda la tarde, o sea, 4 horas, pero 4 horas, pues, lo que sea, pero 4 horas hay con el muñeco para aquí, para acá, para allá. Entonces, yo creo que esa forma de jugar es distinta. Y me imagino que nuestros padres dirán lo siguiente, decir, no, yo es que con un palo me pasaba la tarde. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es Entonces, que al final los sí, sí, es promover la creatividad del niño, ¿no? Yo recuerdo que una combinación fantástica era el Madelman con el Lego, ¿no? Yo tenía una caja de Lego y pues con eso podía construir lo que quisiera para el Madelman, ¿no? Su casa, su castillo, su torre, lo que fuera, ¿no? Eso es. Eso es algo absolutamente de una potencia creativa brutal que, bueno, con el tiempo ha ido todo transformándose. Vosotros lo comentáis en vuestros libros, ¿no? Que también comentáis, en el caso de John, comenta esto de que no estaba claro de que este tipo de juguete funcionara para los niños, porque decían que era como la muñeca de las niñas, ¿no? Era un equivalente de las muñecas de las niñas. Y luego realmente fue un gran boom durante las 2 décadas que duró y luego también por diferentes motivos, no sé si, bueno, por diferentes motivos acabó desapareciendo, ¿no? También la entrada de, no sé si de los videojuegos o no lo sé, ya Sí, va influía. cambiando la forma del ocio, ¿no? Eso Eh, es. Los videojuegos, los muñecos, digamos, más sencillos, solo de plástico, sin Los de ropa, por Kenner, sí. ejemplo. Ya con la Eh, ropa esculpida, claro. sí, bueno, hay una serie de cosas que bueno, cambiaron las formas de jugar y los juguetes estrella pues fueron cambiando. De todas formas, cuando hablas con trabajadores de jugueteras, todos te dicen ese puntito de duda que tienes, porque sí, tú haces un producto que crees que va a funcionar muy bien, se supone que has hecho unos estudios con niños para ver qué tal les parece y tal y cual, pero hasta que no llegue Navidades, digamos, y empiece ahí lo que es la venta real, no sabes muy bien si estás teniendo en las manos un superventas o tienes en las manos un fracaso. sí, Entonces, me imagino que tenía que ser una empresa, por lo que yo he podido saber hablando con esta gente, muy estresante, porque claro, tú estás haciendo cosas con ese punto de duda de si realmente, incertidumbre, de si realmente lo que estás haciendo va a triunfar o no. Y claro, cada año saca otro, porque el del año pasado ya está, ese ya lo Ya. conocemos, ese es nuevo, eso ya está quemado, digamos, hay que hacer una cosa nueva. Entonces, no, la empresa juguetera tela, ¿eh? Me imagino que funcionará igual en todos los sí, sí, países, sí. pero Bueno, me que parece muy sepáis que complicado. yo voy a utilizar vuestro libro en clase porque es exactamente el temario de mi asignatura, ¿no? Es decir, que lo que está pasando es que el ciclo de vida es la vida de un producto, el ciclo de vida se está haciendo más pequeñito y tienes que ir renovando. La renovación se llama innovar, ¿no? Tienes que ir innovando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Y tienes una curva de ventas que es muy desproporcionada, es decir, que tiene picos en momentos determinados del año, con lo cual no sabes muy bien cuál va a ser, digamos, el éxito, porque si fabricas más de la cuenta y no vendes, pues te arruinas, ¿no? Y luego tienes, también John comenta varias veces, que tienes unas ventas mensuales que son muy dispares, ¿no? Es decir, que hay meses que tienes unas peticiones muy grandes, otros meses más pequeñas, cuando tú tienes lo que se llama la capacidad de producción, la tienes estable, porque tienes, por ejemplo, 8 horas de trabajo en un turno y pagas los sueldos cada mes y trabajas eso. Con lo cual, a ti lo que te iría bien es que un mes trabajases 15 horas y otro mes trabajases menos porque vendes menos. Entonces, bueno, todo eso realmente son los problemas que generan que las empresas vayan bien o mal por esa incertidumbre, por esa también por la competencia de otros productos que aparecen, porque claro, estamos hablando como si no existieran muñequitos en el mercado. Y si vamos a una tienda de juguetes o una tienda de cómics, está absolutamente lleno de juguetes, pero digamos, de franquicias, ¿no? Pero ya, Totalmente. ya es a nivel coleccionista. Pues Sí, mira, hablabais antes del enfoque de las empresas. Eso pasaba antes y pasa hoy, porque en una de las, precisamente las preguntas que yo le formulo al director de Popular de Juguetes por aquella, Carlos Pérez, le hacía referencia a esto de qué es lo que he hecho en falta, por qué vio que no.
¿por qué no cuajó? Y él, claro, él decía que el grosso era el coleccionista vintage, el que compraba la colección, pero que los niños no consiguió engancharlos. Porque claro, es que los niños a día de hoy, eh, las figuras de acción es más que nada para en el mercado del coleccionismo. Las figuras de acción, los niños quieren táctil, táctil y táctil. O esas, y él me lo corroboró, que vamos, yo le preguntaba esto y él me lo corroboró él, más o menos. Y pasaba antes y pasa ahora. No sabes, este modelo funcionará, no funcionará, es todo un Sí. no sé, hay una lotería. Y en el Eso mundo de las en el figuras de libro. acción más, porque está, ya te digo, el mercado, a mi modo de ver, yo llevo con figuras de acción toda mi vida, a mi modo de ver, el grosso del mercado de las figuras de acción es el mundo del coleccionismo, no de los niños. Sí. Un ejemplo de lo que estáis diciendo se puede ver en el libro de John, que explica la importancia que tenían las ferias del juguete, la Feria Internacional del Juguete de Valencia, que ya no existe. Y Sí. eso es uno de los ejemplos de cómo cambia el sector, ¿no? Es decir, que antes había estas grandes ferias industriales en que las empresas utilizaban para presentar sus productos y que tenían una importancia fundamental en los pedidos, ¿no? Y que curiosamente, porque yo no sabía exactamente en qué época del año se hacía, en el libro explicas que se hacía en el mes de febrero. Eso es. Esto, claro, esto explicaba lo que estabas comentando de la distancia que hay entre la feria donde vendes tu producto y cuando realmente lo compra el cliente, que es normalmente en Navidad, en la época de Navidad, con lo cual hay una diferencia de 10 meses entre la decisión de venta y saber si realmente has tenido éxito o no en tu nuevo producto, ¿no? Eso es brutal, ¿no? La empresa tiene que ser terrible, ¿no? Y no solo eso, sino que en la feria vendían aproximadamente el 80% de la Producción. producción. El 80% lo tienes vendido en febrero, aunque no lo has fabricado todavía. Bien. Lo tienes que fabricar de ahí a fin de año para que estén en Navidades. Bueno, porque Entonces, explicas que el principal cliente de estas fábricas eran mayoristas. es que, claro, esto a lo largo del tiempo, pues como se puede explicar en el libro, la evolución de cómo funcionan las cosas, igual que hemos hablado que los juguetes también evolucionan, cómo se juegan con ellos y cuáles son los que triunfan más o menos, depende de la época, en lo que es la fabricación era lo mismo. Entonces, la venta inicialmente en los 60-70 era mayorista, entonces había pues por regiones, pues habría uno en Barcelona, otro en Valencia, otro en Murcia, otro en Andalucía, bueno, pues estarían repartidos por la península y esos eran los que luego distribuían a las tiendas. Entonces, básicamente, la empresa como tal lo vendía, no te voy a decir a 10, pero a unos pocos, que eran los mayoristas que se hacían con la producción y luego esos eran los encargados de tener para ellos y distribuir a las pequeñas tiendas y así. Entonces, para la empresa era más fácil, porque al final, pues bueno, esos eran los que mandaban. Oye, si yo quiero que se venda el muñeco este, se va a vender porque lo van a comprar todos los mayoristas. Si los mayoristas deciden que no, ahí no entras en el mercado. Entonces era complicado y luego eso evolucionó con el tiempo, entonces ya empezó a entrar más el mercado minorista, entonces hoy día ya compras directamente a fábrica muchas cosas. Entonces, pues claro, ya es mucho más difícil. Tienes que hablar con millones de clientes para convencerles de que compren tu producto. Y Y que hay antiguamente, mucha ya más te digo, competencia también, claro, evidentemente. eso es, pero es que antiguamente en España igual los grandes eran 20 por decirte un número, no me sé exactamente cuántos son, ¿eh? Pero imagínate que eran 20. Con convencer a 20 ya tenías el producto en todo el país. Sí, sí, sí. Y ahora tienes que convencer a millones para ver si lo quieren. Ya. Entonces, Sí, bueno, sí, pues son sí. evoluciones que, bueno, pues estos libros eso tienen de bueno, que te están contando la historia. Entonces, Sí. bueno, pues con ello pues puedes también aprender un poco hacia dónde hemos ido, por qué hemos llegado a donde estamos, o bueno, pues qué razones ha habido, ¿no? Y tener todo esto contado a mí me Sí, sí, sí. parece una pasada. Mira, hay una cosa curiosa que también explico en clase, que es lo que se conoce como roturas de stock y que tiene un coste muy importante. Las roturas de stock es cuando el cliente va a una tienda a comprar un juguete y no hay, ¿eh? Y eso tiene un coste muy grande porque podría ser que comprase, ¿no? Imagínate que es alguien que va a hacer un regalo, pues si vas a comprar un Madelman y no hay, pues te compras otro, ¿no? Compras otra cosa de otra marca, o otro juguete, otra cosa, ¿no? Y esto Lógico. también explicas en el libro que también le pasaba a la empresa de que a veces había una demanda mucho mayor de la que ellos eran capaces de fabricar y con lo cual había producto no servido, ¿no? Es que, claro, el Madelman tuvo la suerte, si quieres, de ser un producto estrella varios años. Entonces,
no daban abasto, no daban Bueno, decía, abasto. lo que comentabais los dos de con los anuncios de televisión, esto llegas a un público muy amplio Eso es. y esto las tiendas no podían soportarlo, ¿no? Eso es, explico en el libro que más o menos en la feria, con las ventas de la feria, que ya hemos hablado que era más o menos el 80% de la producción, con esas ventas ellos ya hacían sus estimaciones. Es decir, bueno, pues he sacado 5 productos, del primero es el que más éxito ha tenido, tengo que hacer no sé cuántas, del segundo tantas, ta, ta, ta. Entonces, esas ventas puras de la feria te servían como estimación de cuánto fabricar. Pero claro, tú vas fabricando y vas sacando producto al mercado. No es en plan, justo el último día de diciembre los tengo en la tienda, ¿no? Es durante el año tú vas sacando. Entonces, eso te podía provocar que cuando ya lo ven los niños, ese, ese interés crezca. Entonces, uno que habías pensado hacer 50.000, pues igual dices, ostras, que es que nos están pidiendo como locos. Entonces, no hay que hacer 50.000, hay que hacer 80.000. Pues es que igual no llegamos. Y entonces, trabajadores contaban eso, es decir, hubo varios años en los cuales no dábamos abasto y vendíamos los que podíamos fabricar, pero hubiéramos vendido más de haber podido fabricar más. Pero claro, ahí tienes el riesgo que dices tú. Dices, vale, igual amplío plantilla, amplío instalaciones para poder fabricar más y resulta que no los vendo y todo ese coste, ¿de dónde lo asumo, no? Entonces, pues bueno, pues al final todo esto es un equilibrio muy finito que hace que las cosas vayan hacia adelante, ¿no? Pero está muy bonito conocer la historia. En el caso, por ejemplo, de Popular de Juguetes fue distinto, eh, porque no creo que, salvo los últimos modelos, los famosos equipos dobles de Popular de Juguetes, que salieron ya muy escasos, fue ya satisfaba en lo que iba a pasar en la empresa, pues sacaron pocos modelos, ¿no? Entonces fue un poco más complicado conseguirlos, pero el resto eran modelos que no creo que en ningún lugar que fueras a pillarlo se quedaran sin ellos porque no llegaron a hacer las ventas que ellos en un momento pretendían. Entonces fue, claro, Madelman Vintage que estuvo 20 años, fue décadas de éxitos, de éxitos. Al fin y al cabo, Popular de Juguetes fueron 3 años, del 2002 al 2005, y cuando cierras, porque las ventas evidentemente no fueron las que ellos pensaban, y se agrava el problema en el sentido de que tú salía una figura, un Madelman, digamos, por ejemplo, el bombero, y a la semana siguiente lo veías en otra tienda, pero con el precio de Baduao, más barato. O sea, Ah, pero en cuestión de días. Entonces, ostras. eso atisbaba, te hacía ver, y dices, ostras, ¿esto cómo puede ser? Entonces, eso liaba al coleccionista, no sé, veías tú una cosa como que la cosa como que no iba bien. Y así fue, evidentemente. No es normal que tú compraras un equipo a, no sé, a 15 euros, por ejemplo, por poner un ejemplo, el bombero, y que al mes siguiente lo vieras en otra tienda, en un centro comercial, pues más barato y con 2 por 1, como se llegó a ver en cuestión de nada. Entonces, ¿sabes? Hubo muchos aciertos, a mi modo de ver, pero hubo otros tantos Sí, desaciertos que todo ello unido, pues acabó en la suspensión de pagos, como se explica en el libro, etcétera, etcétera, etcétera. sí, 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 sí. que Bueno, en lamentablemente. estos casos eran suspensión de pagos, porque también hay que decir que también, en el libro de John es más arqueológico en ese sentido, ¿no? Porque explica cómo se introduce la industria del plástico en España después de la Segunda Guerra Mundial y cómo eso genera todo este tipo de productos a partir de las máquinas de inyección, ¿no? Y cómo al final pueden aplicar economías de escala, porque son, en el caso de Industrias Plásticas Madel, porque no solamente tienen Madelman, tienen otros productos, ¿no? Y esto les permite aplicar economías de escala porque tienen varios productos en el mercado, ¿no? Que al final es el grupo Exin y tal, ¿no? Y claro, yo imagino que PDJ al final pecó de una apuesta empresarial por un lanzamiento concreto y no le salió nada bien, con errores claros de comercialización, ¿no? De campaña que yo, por ejemplo, en este caso, si yo veo que el precio va cambiando, ya no lo compraría esperando que cambie más todavía. Claro, Y es que unes estas cosas, hilas y sacas tus propias conclusiones, claro, sí, sí. evidentemente. Sí, pero ahí siguiendo un poco la historia, también ese mismo ejemplo lo podemos ver en otras,
pues yo qué sé, creo que los Argan Boys también los reeditaron y también estuvieron muy Ya. poquito tiempo. Ujú. Los Tente, creo que algo de Tente también se ha reeditado. Los El de Sin los Castillos, Sin Cinexin, Castillos, lo sacó Magia Popular de Borrás. Juguetes Pues también. en esa época, a principios de los 2000 más o menos, había un coleccionismo bastante fuerte de... Cuando yo era pequeño, para mí los juguetes máximos, o sea, el rey de los juguetes era Exin. Ya. Tanto el Scalestri como Sin Castillos, como Tente, como Madelman, bueno, Ibertren, pues todos para mí eran los juguetes más, los que más me gustaban y mayoritariamente los que tenía yo en casa. Entonces, yo creo que en los años 2000 había un coleccionismo bastante creciente de este tipo de productos y entonces las empresas decidieron, oye, vamos a reeditar estas cosas que están teniendo ahora mucho tirón, seguramente más enfilados a coleccionismo que a los niños. Pero vamos, que no solo fue popular de juguetes, le salió mal, pues porque hicieron una apuesta que no salió como esperaban, pero realmente Que otros implica hicieron también lo una mismo, inversión importante, Claro. porque por yo creo supuesto. que todo esto viene a cuento del boom este yo fui a EGB, ¿no? Es decir, que los que fuimos a EGB, ¿no? Sí, Tenemos Sí. ahora poder adquisitivo, tenemos nostalgia, muchos como yo perdimos absolutamente todo y estamos recuperando muchas cosas digamos, de cuando éramos pequeños. mm, Entonces, bueno, el problema está en que, claro, no es lo mismo hacer un libro con fotos que hacer una fábrica de ya, muñecos ya, por nuevos, ¿no? supuesto. Entonces, claro, no es lo mismo. Por Y, supuesto, pero yo lo que claro, quería decir, perdona, pero lo que quería decir es que me parece lógica esa tendencia de decir, oye, la nostalgia vende, vamos sí, a subirnos al carro, pero no solo en juguetes, en películas. Oye, te voy a sacar cazafantasmas, sí, por Ya. ejemplo. ¿Vale? Entonces al final todo eso tira de ahí. Es decir, ah, no, tú, como te gustó mucho lo de la que viste mm, cuando eras pequeño, te voy a vender otro producto que eso, a ver si consigo engancharte otra vez. O Star Wars, o. Entonces, bueno, pues con mejor o peor acierto, Sí. pero en el fondo es subirse a esa ola. Entonces, bueno, en algunos casos ha funcionado muy bien, en otros casos, pues no tanto. Corroborando esto que apunta ahora John, a mí Carlos Pérez, el director de Popular de Juguetes, me decía que ellos, ¿por qué Madelman? Decía, porque ellos aprovecharon el tirón que en los 2000, como decía John, estaba el auge de lo retro quizás, les había funcionado, estaba funcionando muy bien, tenía licencia de Sin Castillos y tal, les estaba funcionando muy bien y por eso se metieron con Madelman. Pero claro, claro, volvemos al enfoque de antes. El enfoque sería para los coleccionistas, pero no para los niños. Entonces, eso, claro, hay que pensar y dar una vuelta ahí a eso. Sí, sí. Pero bueno, a otras le salieron bien. O sea, Sí, sí, en sí. otros países, pues Star Wars, por ejemplo, los G.I. Joe o los maquetas estas de un sexto de los dragón y tal y cual, siempre han sido, digamos, directamente al mercado coleccionista. ya, Y bueno, y han funcionado a nivel mundial. Bueno, pues nosotros hemos tenido la mala suerte de que el Mademan pues no ha conseguido. En su día desapareció porque no consiguió evolucionar para convencer y ahora pues le ha pasado lo mismo. Pero sigo diciendo que existan estos libros para contar esa historia y que siga quedando y que sigan estando en boca de todos y que hablemos de ellos y tal y cual, a mí me parece súper importante. pues sí, Porque estos libros al final me mandó Lorenzo de Diávolo un texto que me llamó mucho la atención. Decía como que, a ver, en España se imprimen, no sé si dijo 80.000 libros al año o algo así, de los cuales el 1% vende más de 500 unidades, De 80.000. de 80.000 el 1%, y el 0,1% vende más de 1.000 unidades. Entonces, saber que estos libros, en mi caso el volumen uno está agotado y eran más de 1.000 ejemplares, es decir, saber que un libro de una temática que a priori no tiene una legión de seguidores como pueden ser otras, que se vendan más de 1.000 ejemplares y estar en ese 0,1% me parece totalmente extraordinario. Entonces yo, sí, sí. súper contento, por supuesto, y animaría a los que les gusta el tema que el volumen 2 y el volumen 3 y el de Oscar se pongan las pilas, porque es que luego lo que ocurre es que pasan los años y ahora yo que he sacado el volumen 3 y un montón de gente, oye, no tendrás el uno, no tendrás el uno. Pues no, no tengo el uno. Ha estado disponible mucho tiempo, pero ahora no hay. Sí, sí, sí. Bueno, esto es una prueba de que tiene un trabajo detrás reconocido
por el público, ¿no? Aparte que también es una edición muy cuidada, con ¿no? una portada dura, una calidad del papel y unas fotografías impresionantes. Hay que decir que el trabajo del maquetador de Sebastián Romiti es impresionante, pero bueno, que lo que hace Sebastián, que es impresionante, A mí me ha encantado. realmente es un artista. Hay que decirlo que también es porque trabaja con vuestro material, es decir, que el trabajo que habéis hecho de escanear y de fotografía es absolutamente espectacular, ¿no? Y que no solamente descubro aquí el mundo del coleccionismo, sino también el mundo artístico, porque aquí hay un tema también de arte de fotografía de juguetes, ¿no? O con juguetes. Que en el caso del libro de Oscar, en el último Madalman, hay un capítulo que me parece fascinante en el que explicas cómo se hizo las fotos. Y eso esto me parece súper original y súper bonito. Pero bueno, hay unas fotos absolutamente espectaculares en el libro que también hay que destacar como una oportunidad también artística también de realizar unas fotografías muy interesantes, ¿no? Eh, Déjame decir una sí, cosita, sí, Oscar, por sí. favor. Yo en el primer libro tuve un poco de roce con Sebastián por la maquetación, pues porque había algunas cosas que yo las entendía de una manera y él de otra. Y es verdad que ahí hubo un poco un momento de tensión, pero tengo que decir que, que a partir de ahí ha sido una verdadera maravilla. Yo creo que los dos nos entendimos de que yo me conseguí explicar, espero, qué es lo que yo quería y él me consiguió hacer ver que realmente lo que yo quería no tenía que ser cuadriculado, sino que podía ser de otra manera y tengo que decir que son espectaculares. O sea, estoy No, pero encantado. esto que dices, a mí también me pasó con mi libro con Sebastián, es decir, que esto es algo normal, de que el maquetador tiene en la cabeza, digamos, otra forma de entender las cosas y a veces hay que escucharlos porque al final acaban teniendo razón ellos. Eso es Sí, sí, verdad. sí, no, totalmente, ¿eh? Pero que me llamó la atención el tener ese, digamos, esa discusión al principio, pero esto no puede ser, porque claro, esto tiene que ser así, asado, y luego llegar a eso, en el volumen uno tuvimos bastantes conversaciones, pero es que en el volumen 2 y en el volumen 3 han sido, pues, oye, que te has equivocado, esta no es la página 36, es la 37, yo qué sé, tonterías así, que las corriges en un pim pam y ya está. En el primero sí que estuvimos más roce de esto no puede ser así, hay que moverlo así, esto hay que hacer no sé qué, pero eso, yo creo que al final es una cosa que nos hacemos los dos, ¿no? O sea, yo me acostumbro a él y él se acostumbra a mí, ¿no? Y entonces Bueno, ya porque vamos nosotros un los poco autores mejor. somos más detallistas, queremos las cosas de una manera, tenemos en la cabeza de una manera, y en cambio él piensa más en el lector y en la imagen. Bueno, Pero de todas formas tengo que decir que totalmente encantado. En este último, en el volumen 3 así como en los otros, digamos que yo tenía una idea de la portada, igual quizás él también, y más o menos estaba más o menos claro y no había mucho misterio, es en plan, hay algo de este estilo, pum, y ya está. En este los dos teníamos un poco dudas. Jo, pues es que no sabría muy bien cómo hacer. Yo he pensado esto, pero no sé si me convence. ¿Y qué te parece a ti? Y entonces me pareció maravilloso porque fue en plan, él me mandó un mensaje con dos portadas, me parece, que él había planteado. Yo tenía una idea previa que le había comentado a él que no era, digamos, esa portada, pero es que luego él me mandó las portadas, yo con esa idea y lo que yo tenía pensado hice otras dos ofertas o así, y eso, yo creo que en una hora habíamos solucionado la portada, estando los dos contentos de bueno, cómo quedaba y tal, es parte del y, proceso creativo también. pero que en otro momento eso igual podían haber sido días de que no, así no puede Ya, ser, ya, ya. y aquello fue en plan, oye, ¿qué has pensado de esto? Jo, pues yo he pensado no sé qué, Sí, sí, ostras, sí. qué buena. Y si ponemos esto con no sé qué, hoy va, pues entonces cosas que dijo él hacia mí perfectas, estupendas, y cosas que le dije yo hacia él también. Entonces la mezcla de todo, pues eso hizo una portada que la verdad es que me encanta. Y Ahora, en el caso de Oscar y las fotos artísticas, tú eres el director de todo, eres el director de arte, director de fotografía, director de vestuario, ¿no? Bueno, abro aquí un paréntesis para hablar de Sebastián, del maquetador, Claro, que yo creo que aquí yo he tenido la suerte de que Sebastián hizo los tres anteriores de John. sí, Entonces, yo seguro, decía, sí, sí, sí. claro, yo decía, ostras, a ver cómo, si va a ser el enfoque que yo tenía. Y cuando me mandó el primer borrador, yo decía, Juli, pero si es que está
perfecto, salvo lo que decía John. Esta foto no es aquí, pero es más que nada yo imagino que tendrá tantas fotos en la cabeza que se le cuelan. Entonces estás tú ahí para Sí, corregirle. Pero fue claro. lo mínimo. Yo creo que en 2 días teníamos todo ventilado y yo pensaba, esto es pues gracias a John, que tiene la experiencia, o sea, tiene la experiencia de los 3 libros de John. Entonces, Sí, sí, sí. lo mío fue todo rodado. Hablaba de la portada. Es que mi portada, la que yo pensaba, a la que él me hizo, no tiene absolutamente nada que ver. Pero según me mandó la prueba, dije, esta. Porque yo entiendo que ellos tienen el enfoque amplio del público, no el tuyo personal que tienes para tú y tus Bueno, del amigos. público y de cómo lo Digamos. van a colocar Claro. cómo Entonces lo yo van a le dije, colocar en la librería, en una evidentemente. estantería, Yo encima de lo una vi, mesa. vi la portada y dije, esta, la vuestra y sin... Y de hecho, el libro eran unas 1400 fotos, pero yo ya daba por hecho que era imposible poner las 1400 fotos porque nos iríamos a 600 y pico páginas, ¿no? O sea que a mí estoy muy contento como ha quedado el libro este de Diablo Ediciones, bueno, el último Madelman. Y ahora contestando a tu pregunta, la fotografía, ¿no? Yo cuando pasé esa época que decía antes de niño a coleccionista, dije, ¿cómo juego yo ahora con ellos? Porque vale, muy bien, los tengo expuestos y es la colección, aquí en la vitrina, muy bien. Pero yo tengo que hacer algo más con ellos. ¿Cómo juego yo con ellos? Y ahí, justo en ese momento empezó a crearse, que hoy está tan en boga y tan de moda un poco, sobre todo en los países latinoamericanos, la toy photography. A mí me gusta denominarlo el arte de fotografiar figuras. ¿Cómo sacar una foto a 2 pedazos de plástico y que quien la ve le inspire un sentimiento? Eso es lo que yo he pretendido siempre, ahora ya con mis Madelman, ¿no? Y con, bueno, con otras figuras de acción. Pero sobre todo con los Madelman he logrado expresar para mí ese arte que es el fotografiar figuras, como un leve movimiento de la cabeza, de la articulación del cuello, puede expresar un sentimiento u otro. Y en los Madelman, pues en cada modelo descrito de la producción de Popular de juguetes va asociada a su toy photography, ¿no? Su montaje fotográfico. Eh, yo estoy realmente contento porque más o menos, tal como lo tenía en la cabeza, me ha salido. Es decir, que aquí la que hacía el making of, las que veis se verán al final del libro, es mi dama, Anina, la que hacía el making of. Yo simplemente pues hacía lo que es la foto. Y sí, creo que es un complemento, era como una vuelta a tuerca al libro, algo, no sé si original, no visto en los libros, el asociar una toy photography en cada modelo. Creo que aporta un apartado visual y que yo creo que al lector lo agradecido, pienso yo. Sí, Ah, la seguro verdad que es que sí. eso es una Aquí tienes maravilla. aquí dos primeros lectores que están encantados. Sí, sí. No, es que las fotos, es que es lo que dices tú, no es una foto que ves y dices que chula. Y ya, ves la foto y dices, menuda maravilla, la de horas que se habrá tirado para hacer la foto, pero qué preciosidad. Y, y me parece, vamos, de chapo por tu parte. Y además que eso es un punto novedoso. Como en los libros de estos temas que yo he visto, por lo menos, no es algo habitual. O son solo fotos de ese tipo o son ya en plan tipo catálogo o así. Entonces, la mezcla de las dos, para mí sí es novedoso, al menos. Yo quería, aparte, yo uso muy poco los medios digitales, me refiero al fondo digital. En este libro hay un par de ellas. Pero a mí me gusta, yo tengo la suerte de vivir prácticamente en un monte en el Bierzo, entonces, para que os hagáis una idea, es más fácil que yo vea corzos, jabalís, zorros que personas donde yo vivo. Entonces, Yes. con ese entorno que a mí me produce, que me proporciona donde yo vivo, digo, ¿para qué voy a coger un fondo digital teniendo lo que tengo? Entonces, he intentado sacar todas las fotos ahí y la edición que tienen edición todas las fotos, pero es simplemente el contraste, que si le subo brillo, le bajo contraste, Ya. etcétera. Pero la foto es la que es. Entonces, y el hacer ver a la gente que con lo que esa figura que él tiene puede darle más vida, pues era un poco la pretensión también de la Stoy Photography, ¿no? De decir, tú tienes esto, pues aprovecha tu cámara digital o tu móvil que lo tienes, que también saca buenas fotos, y, no sé, y amplía tu creatividad con la figura. No solo limítate a tenerla en modo jarrón ahí en una estantería. Esa era un poco mi pretensión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora estamos hablando de vuestros dos últimos libros, pero tenéis también una actividad importante también en las redes sociales
también con vídeos y artículos y charlas, y yo creo que también eso es muy importante en, digamos, en el sector del coleccionismo, ¿no? Que tenéis una contribución muy activa, ¿no? Empiezo yo. Eh, sí, dale, dale. Bueno, primero iba a decir que, mira, lo más novedoso es Óscar, que se ha animado en un canal de Sí, YouTube a hacer entrevistas ¿Qué me y, mandaría a mí? bueno, pero a mí me parece que es una preciosidad. O sea, al final, quieras que no, todo esto lleva un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, entonces alargarlo en el tiempo es complicado, porque por mucho que te guste y sea tu pasión, pues al final siempre tienes líos de la vida que tienes que hacer, y entonces pues hay momentos en los que estás más animado a hacer estas cosas y hay otros momentos en los que te viene peor. Entonces, que se anime la gente a hacer cosas, a mí me parece que es para quitarse el sombrero, porque es que la de horas que lleva detrás solo lo sabe el que lo hace sí, realmente. Entonces, para mí es una gozada porque dices, joder, puedo tener, digamos, información de lo que me gusta cada cierto tiempo, sin, digamos, tener que trabajar para hacerla yo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que Oscar tiene un mérito enorme. Yo, en principio, en su día, pues como me gustaba el tema, siempre he estado metido en redes sociales, igual que Oscar, que somos de los clásicos, somos de los de toda la vida De los foros antiguos. de siempre. Entonces, pues empezamos en Internet cuando empezaron las páginas web, luego hubo foros, de esos foros saltamos a Facebook, ahora tienes un poco Instagram, WhatsApp, Telegram y cosas así, pero es una forma de comunicarnos entre nosotros, entre el mundillo, realmente, pues es como un sitio concreto, pues como antes que los ingleses tenían el club para fumar, ¿no? Iban allí a fumar, pues ahí hacían Ni sus, hablar. sus negocios y sus historias. Pues nosotros tenemos, digamos, nuestro sitio virtual para juntarnos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? Porque tampoco tienes la suerte de igual tener tanta gente alrededor con la que puedes quedar una tarde a tomarte un café y charlar de muñecos, pues porque yo en mi caso, por lo menos, sí tengo unos poquitos cerca, pero no estoy en Madrid o en Barcelona, que pueda ser un sitio mucho más mayor, ¿no? Y Óscar, pues me imagino que le pasará similar. Igual, exactamente igual. Yo, en mi caso, en las redes sociales, bueno, pues como dice John, veníamos ya de un bagaje, hablo de madelmaníacamente hablando, ¿no? De un bagaje ya de esas primeras web, esas primeras conexiones con teléfono a internet, esos primeros foros, que luego fue derivando en lo que hoy ya pues, son las redes sociales. Pero yo veía, en mi caso, en el canal de YouTube, Madelman, lo triste, veía que había, sí, se van a cumplir, dentro de 4 años se cumplen 60 años de Madelman. Y se sigue hablando de Madelman. Es que estaba muy bien hecho. Y yo veía que había un vacío en YouTube. Y digo, "Jo, en YouTube lo tenemos gratis. Aquí hay que hacer algo". Entonces, abrí un canal en el que, aparte de pues, hablar de desglosar cada modelo de mi colección particular, decir, bueno, me gusta esto está hecho así, esto me gusta más, esto menos, pero decía, aquí hay que hacer, invitar a gente coleccionista de Madelman, alguien que tenga algo que aportar. Y ese fue más o menos la filosofía del canal. Esta última entrevista, haber llevado, por ejemplo, a José María Padilla, que con su gran bagaje de coleccionista de Madelman, pues que nos cuente sus experiencias. John, que ha estado pues hablándonos también de sus experiencias madelmaníacas, de sus investigaciones. Pues yo creo que eso a lo que es la comunidad le aporta muchos datos, lejos de a mí importarme tener 30 suscriptores o 5 millones, porque mi vida no la gano con esto, ¿no? Lo hago simplemente porque soy madelmaníaco de médula y porque me gusta que esa información no se llegue a perder. Yo en mi canal lo considero de todo madelmaníaco, no mío solo. Yo soy quizás la cara más visible, pero nada más. Y creo que es un homenaje realmente a lo que es, ya no a Madelman, sino a toda a la gente que estuvo involucrada en su momento o se involucra hoy como coleccionista en lo que ha sido Madelman, tanto los Madelman Vintage como los Popular de juguetes como los 2050. Mm. Ah. Mira, si os entiendo que yo empecé hace 15 años haciendo presentaciones de libros y llevo más de 300 vídeos subidos y más de 500 presentaciones hechas de libros, cómics, películas, de todo, digamos, ya no sé.
y en parte lo hice pensando en aprovechar para aprender y conocer personas como os he conocido a vosotros. Ha sido un placer poder leer vuestra obra y poder conoceros en persona, o virtualmente, como podríamos decir, ¿no? Porque estamos cada uno en una punta de España. ¿Hay alguna última intervención que queráis hacer, algún comentario que no haya salido en la charla, que queráis hacer una aportación final? Sí, bueno, yo quiero agradecer a toda aquella persona que me ha ayudado, porque claro, toda esta información sale de muchísimos sitios. Entonces hay Ya. que tirar un montón de hilos, seguir un montón de pistas y eso. Y yo creo que es lo más primordial. Y luego una última cosa, al hilo de lo que ha dicho Oscar, de que no es mi canal, lo considero de todos. Yo creo que eso, que realmente nosotros tenemos la suerte de haber tenido la locura de meternos en esta liada que significa todo este trabajo, pero que realmente lo que importa es la historia en nuestro caso, del Madelman. Entonces, pues muy orgullosos de participar en ella, pero que realmente eso, lo importante es eso, que quede esa historia bien contada y que la gente esté contenta. Entonces yo eso, agradecer a todo el mundo que me ha ayudado, tanto trabajadores como coleccionistas como familiares, que incluso al propio Oscar también, que en mi libro, en este volumen 3 también participa ayudándome con partes que igual que yo no tenía tanto control. Entonces, eso, muy agradecido de tener la fortuna de que toda esa gente haya decidido eso, contar conmigo para contar esta historia que tanta ilusión me hace. Pues por mi parte, pues agradecer, tal como decía John, a toda esa gente que me ha ayudado en el proceso de este libro, porque al fin y al cabo tú sí puedes que sea el que saques las fotos, el que escribas los textos, pero por detrás hay gente que te ayudaba en esas cajas que ya la humedad, que no perdona, ¿no? Han fastidiado el cartón, pues siempre hay coleccionistas que... Me acuerdo ahora, Tony Ayoso, que tanto me ha aportado a este libro, ¿no? Con sus cajas impolutas y dice, oye, mándame esta foto de este determinado modelo que no, bueno, y como hay otra tanta gente que me ha puesto en el camino, a John, que yo creo que ha sido un gran pilar para que este libro también esté aquí en las librerías ya. Por supuesto, a Lorenzo, a Diablo Ediciones, por darme esta oportunidad de crear un sueño. Nunca pensé que yo, como maníaco que me precio, me gusta decir Madelman, maldita palabra, ¿no? Porque hasta el día de hoy me sigue machacando ahí la cabeza. Pues nunca pensé que un sueño pudiera estar pues, en formato de páginas y de letras y de fotos en mis manos, y ha sido pues gracias a Lorenzo y Diablo Ediciones. Y nada, simplemente también recomendar a la gente que si bien el volumen 1, el volumen 2 de Informes Madelman de John son obras de arte, creo que si eres coleccionista, como decía antes, al fin y al cabo, en lo que es la figura pasa a un segundo plano, pero la investigación, el saber el por qué y el cómo y qué materiales se utilizaron, los intríngulis de cómo se fabricó el Madelman, no deberíais dejar pasar la oportunidad de compraros el volumen 3 de Informes Madelman de John, Industrias Plásticas Madelman, de esta misma editorial de Diablo Ediciones. Y a ti, Pues Jordi, evidentemente, pues por darnos esta oportunidad, ¿no? no, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Oye, yo corroboro estas palabras, realmente os tengo que felicitar a los dos por un trabajo titánico que habéis hecho de investigación, que no es habitual, es una investigación privada, con muy pocos recursos y con un trabajo final espectacular. También el agradecimiento a la editorial que tenga este tipo de iniciativas, porque no es normal que se publiquen este tipo de libros. Yo creo que son libros que tienen que tener un país que se precie, tiene que tener también esta historia, esa intrahistoria de su industria y de este caso de su industria juguetera en particular, y una industria muy exitosa. Así que yo os deseo muchísima suerte a los dos con vuestras obras, porque vuestra suerte también es la nuestra, y que espero que tengamos más oportunidades de vernos en el futuro, señal de que continuamos haciendo cosas y trabajando y publicando. Hemos estado aquí en la presentación de vuestros dos libros, Informe Madelman volumen 3 de John Díez, que salió en marzo de 2023, y el libro El último Madelman, de Popular de Juguete, su historia, con Oscar Tahoces, que ha salido justo ahora en marzo de 2024, y que son lecturas que yo creo que es de obligado cumplimiento para los aficionados
al juguete y a la historia de la industria española. Así que muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jordi. Un placer, John, estar Hasta, contigo otra vez. hasta la Igualmente, Edgar. próxima. Adiós. Buena tarde. Bye.